Hola queridos Aliters, ¿cómo nos va? Soy Alita de Historias Cotidianas. Finalmente ha llegado el día de esta gran plática que voy a tener con una invitada de honor. Déjenme mandarle una invitación para que se conecte. Aquí está. Denme un segundito, acuérdense que esto me cuesta un poco de trabajo. Hola, Veros, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Hola, qué gusto, Blanca. Hola. Bueno, déjenme platicarles, queridos Aliters. Tengo el honor de que esté con nosotros Blanca Lázaro. Ella es española, autista, médica forense y no binaria. Quiero comentarles que mi cerebro rígido me cuesta muchísimo trabajo todavía hablar con el lenguaje inclusivo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y además este tema que Blanca nos va a hacer el favor de compartirnos se me hace súper valioso porque nos permite ser más tolerantes, más inclusivos. Se me hace de muchísimo respeto. Y Blanca, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. ¿Algo que nos quieras decir? Hola. Hola. Bueno, se me oye bien, ¿no? Todo esto, primero. Perfecto. Vale. Bueno, no te preocupes. A ver, yo sí que prefiero la utilización o nombrarme con pronombres neutros y demás, pero bueno, entiendo que bueno, no, en realidad tú y yo no nos conocemos, ¿no? Que realmente podrías de inicio asumir que nombrarme de cualquier forma, ¿no? Pero bueno, entiendo que tu intención es buena y no pasa nada. Así que, si, como ya te dije, que si esto te cuesta, porque a lo mejor visualmente te sugiero algún tipo de pronombres específicos, si lo quieres evitar diciéndome Blanca, pues también está bien. O nombrándome como Blanca cuando hables sobre mí o cosas así. No pasa nada, ¿vale? De todas formas, te lo tengo. Blanca, oye, y primero una disculpa a ti y a todos los que nos están viendo, porque déjenme decirles, dijimos 1000 veces, Blanca y yo, que era a las 12:30 hora de México. Bueno, yo tenía mi cartel que les estuve compartiendo diciendo que era a las 12:30, pero les ponía, es a la 1, ¿eh? O sea, mandé como 15 mensajes a todo el mundo diciéndole, oiga, yo te espero a la 1. Pero bueno, ya estamos aquí y lo pueden ver en repetido después. Entonces, pues vamos a entrar en materia porque sé que nos puedes platicar muchísimas cosas. Platícame, Blanca, ¿cómo te diste cuenta de todas las condiciones, desde el autismo, todo? Cuéntanoslo todo, somos todo oídos. A ver, bueno, imagino que te refieres a de todas las cosas. O sea, yo sí que estoy fuera de muchas normatividades y son cosas que he ido viendo a lo largo de la vida, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de que hay cosas que no tienen sentido para ti, que esto lo entendemos las personas autistas, ¿no? Que vemos enseguida, nos damos cuenta de que de alguna forma o de muchas el mundo nos está diciendo que es distinto, ¿no? Y que nos cuesta mucho asumir como propio, entenderlo como realmente nuestro, ¿no? Como que compartimos también esas formas de verlo, de pensarlo, de vivirlo. Esas experiencias que la gente cuenta como cotidianas, pues no nos identifican, ¿no? No nos representan. Entonces, de esta misma forma, creo que, si no igual, pero muy similar, sucede con cualquier otra cuestión que también pueda ser identitaria. En mi caso, como digo, estoy fuera de muchas normatividades, tanto a niveles de identidad de género, a nivel relacional,
de atracciones sexuales o románticas, muchos aspectos, ¿no? Entonces, más o menos funciona de la misma forma. Bueno, desde que llegamos al mundo ya nos van cayendo mensajes de cómo funciona el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, vivir en sociedad es una cosa artificial que tenemos que aprender y entonces todas esas normas de convivencia o normas sociales nos van llegando ya desde peques y poco a poco vas viendo en cuáles ves que te encajan y cuáles no, más o menos, ¿no? Vas viendo cosas que para ti tienen más sentido o que no, que te son más cercanas o que no consigues encajar en ti. Y pasa, ya te digo, yo lo he vivido como muy similar en todos estos aspectos. Entonces, ha sido, realmente para mí, sí que siempre tengo constancia, tengo recuerdo de que siempre me he visto diferente, ¿no? En todos estos ámbitos. Probablemente hay ámbitos, por ejemplo, en los que son en entornos, en cuestiones afectivos sexuales, a los que entras o llegas más tarde, ¿no? O sea, yo sí que recuerdo desde muy peque ver o sea, recuerdo perfectamente saber que yo no era una niña, que no era un niño, que no quería tampoco ser ninguna de esas cosas, que eso no tenía ningún sentido para mí, ¿no? Y entonces, como que tampoco sabía eso que quería decir ni nada, ¿no? Porque tampoco había ninguna opción. Así es. Ni ningún relato, ni nada a lo que yo pudiera un poco asomarme a decir, bueno, no sé, pero sí que tengo recuerdo de todas estas sensaciones de extrañeza respecto a las normas sociales, ¿no? Y culturales. También con cuestiones que puedan tener relación con la vivencia autista, por supuesto. El ser un perro verde de siempre, ¿no? Este tipo de cosas, en mi caso, por ejemplo, por lo menos, todavía mantengo una gran dificultad para el acercamiento social, ¿no? Y la conexión con las personas de forma casual o de forma un poco así cotidiana y demás. Y esto, pues también, ¿no? O sea, yo sabía que las cosas funcionaban de una manera que yo no podía, no sabía, no entendía. Todas estas cosas también de no entender, pues asociadas a la literalidad, ¿no? Todas estas cositas tú las vas viendo desde siempre, aunque no tengas las palabras para nombrarlas. Pasa con todas las etiquetas. Tú sabes que no estás encajando en determinados aspectos. Intentas a veces expresarlo como puedes. Hay cosas, y además lo hemos ido hablando en estos días, que el autismo también es una cuestión de armario, ¿no? Al fin y al cabo es como cualquier otra parte de la identidad que pueda ser no normativa, que es algo que tú escondes, ¿no? En el autismo lo llamamos masking, por ejemplo. Yo creo que no deja de ser también un armario. Es una forma en la que tú intentas protegerte del mundo que sabes que te va a rechazar, porque lo vives, ¿no? O sea, no es que lo sepas porque porque crees que pueden pasarte cosas, sino que día a día ves que el mundo rechaza tus divergencias, del tipo que sean. Y entonces tienes que construir ese espacio de seguridad, ¿no? Eso es común con otras, yo lo creo, es común, es muy similar a lo que pasa en el resto de cosas. Y bueno, eso, lo que me preguntabas, yo por ejemplo en el título de la charla esta que hemos puesto, autismo, no binarismo y asexualidad, son 3 áreas en las que yo estoy fuera de lo normativo, digamos, y bueno, pues eso, sí que era consciente de que son espacios que no funcionaba como se consideraba normal, pero que no tuve la palabra, la etiqueta, hasta hace poquito. De hecho, que sí que eran cosas que yo quería explorar durante, pues yo que sé, a lo mejor en los últimos 10 años, sí que eran cosas que yo veía que quería conocer más, aprender más, saber y poder encontrar un espacio ahí, ¿vale? Porque son también campos muy grandes. O sea, yo, por ejemplo, nombrándome como autista, que fue hace pues poco más de un año que
que llegué a esta etiqueta, digamos, ¿no? Y menos de un año que llegara al diagnóstico. Esta fue la última etiqueta que yo he conseguido, o sea, a la que yo he encontrado, digamos. Y antes de esas, pues sí que también fue un proceso muy largo de exploración de la sexualidad, ver cómo, pues qué implicaba, bueno, un poco qué significaba, ¿no? Porque también siempre de todas estas etiquetas que existen y que cuando no son nuestras las desconocemos por completo, existen muchos prejuicios, existen muchos mitos y mucha desinformación y entonces yo creo que esa fue una de las primeras. Yo la asocio, la conjugo de manera grisexual o pangrisexual, que sería mi espacio. Que yo... Es verdad, sí, así leí en Twitter que decía gris pansexual y yo, ¿qué será gris pansexual? Y también tenía entre no binario y a género, ¿es lo mismo? Ajá. Sí, es lo mismo. Claro, el no binarismo se le llama a cualquier identidad de género que no sea binaria, en términos occidentales, ¿vale? Digamos en el contexto occidental. Entonces, hombre-mujer. Ajá. Eso, sí, hombre-mujer. Sí. Entonces, cualquier otra experiencia, cualquier otra realidad en el contexto occidental, insisto, porque hay otras realidades distintas, pues tiene como ese paraguas del no binario, no binarismo o demás, ¿vale? O géneros no binarios o demás. Yo de todas formas, yo me considero a género, que es, yo no me identifico en ningún género, ni binario, ni no binario, ni de ningún tipo. Como he dicho, género es una cosa que no tiene ningún sentido para mí, o sea, yo no puedo imaginar ni lo que es hombre, ni mujer, ni ningún otro género, ¿vale? Ni de ninguna manera. Entonces, pero bueno, es una forma, al fin y al cabo es una identidad no binaria, ¿no? Quedaría fuera de hombre y mujer, sin duda. Okay. ¿Y gris pansexual? ¿Cómo? ¿Gris pansexual? Claro, esto ya entra en el área, en la zona de las atracciones sexuales y románticas. Y por un lado yo utilizo la etiqueta pan, que es de pansexual o panromántique, en la atracción sexual o romántica. La etiqueta pan es la que considera que la atracción es independiente del género, tanto de la propia persona como del resto, ¿de acuerdo? Y para mí como a género, pues esta etiqueta me es muy importante porque me da un espacio libre de géneros, ¿no? Es en el que yo no tengo que presentarme con ningún género ni buscarlo en el resto, ¿no? Es un elemento que desaparece de la ecuación para mí. Entonces, esa parte sí que... Esa etiqueta creo que la descubrí de las primeras y me encajó muchísimo y es como cuando descubres... ¿Qué significa ¿Cómo? Gris? O sea, la palabra gris antes de pansexual. ¿A qué se refiere? Gris va con asexual. El espectro asexual se considera... Ya. Sí, bueno, yo lo pongo todo junto porque realmente, o sea, te lo explico. El espectro asexual recoge todas las experiencias que no son alosexuales, ¿vale? Alosexual es la forma estándar, ¿vale? La normalizada, la que todo el mundo conoce de relacionarse con la atracción sexual, que es, bueno, pues la de toda la vida, ¿no? La que siempre se nos ha dicho que tiene que ser, que está presente, que es súper importante, que no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Cómo se construye esa normatividad en cuanto a la atracción sexual es lo que se llama alosexualidad. Entonces, cualquier experiencia que no cumple esas normas en cuanto a la atracción sexual entrarían en el espectro asexual, que llegaría hasta la no atracción sexual de ningún tipo, bajo ninguna circunstancia y tal, ¿vale? Sería el otro extremo, digamos. Y este espectro se reproduce exactamente igual también con la atracción romántica, que es otro aspecto que explora muy bien la sexualidad. Ha hecho un grandísimo trabajo, yo creo, por desarrollar y desmigajar
aspectos relacionales muy valiosos y entonces sí que habla de atracción sexual y romántica por separado. Pero bueno, no importa. Que me lío, ¿verdad? No, Sí. está fascinante. Ajá. Bueno, entonces, en este espectro asexual hay una parte que es, hay muchas etiquetas dentro de ese espectro, como pues, las más famosas suelen ser demisexual, o bueno, hay muchas, ¿vale? Luego hay como un gran espacio que es entre medio de asexual en este extremo y alosexual en el otro, ¿no? Que sería un espacio muy grande gris, que le llamamos, ¿no? Y entonces yo por eso me enmarco ahí, porque yo realmente todavía no sé bien o no he encontrado una etiqueta que defina con mayor precisión cómo es mi experiencia tanto en cuanto a la atracción sexual y romántica, y entonces yo me enmarco ahí en gris, en gris sexual, y me encaja bien, ¿vale? Y dentro de ese espacio gris, cómo yo expreso o hacia dónde se dirige mi atracción, tanto sexual como romántica, es en forma pansexual o panromántica, ¿vale? Que es independientemente del género. Esa sería, por eso utilizo esa etiqueta tan larga, para dar un poquito más, también un poco para visibilizar, y porque me parece que es muy valioso todo este trabajo que hace la sexualidad de poder evaluar con más precisión para encontrar un poquito mejor espacios en los que nos sintamos bien. No, y además ayudar a todas las otras personas que están sintiéndose, pues que no encajan y que no encuentran la información suficiente, o sea, solamente dicen, tengo algo raro, o sea, te entiendo perfecto, porque a mí me pasaba, ¿no? También de niña que decía, o sea, me acuerdo chiquitita diciéndole a mi mamá, yo soy rara, y me decía, no, así somos todas, así nos sentimos a veces, y yo, no, o sea, yo sé que hay algo raro. Oye, Blanca, dime algo, ¿qué significa ser transexual, TERF, homosexual? Como tienes una idea de a estas, no sé si se llaman etiquetas, no sé si te estaré hablando correctamente, es que sí me confundo muchísimo lo que es identidad de género o qué es preferencia sexual o todo ese tipo de cosas, que nos pudieras platicar un poquito más sobre esto. Sí, bueno, ahí en esas tres que me has preguntado, TERF, por ejemplo, no es una etiqueta como tal, es un acrónimo. A ver, actualmente se utiliza con muchos sentidos, pero por eso se escribe con mayúsculas, ¿vale? Esto se llama acrónimo, ¿no? Cuando se hace esto de poner... Sí. Vale. Es un acrónimo de... ahora no sé cómo... Bueno, de feminismo radical transexcluyente, que es una rama del feminismo radical que surgió en los años 70. Bueno, yo lo sé porque pues me he informado, ¿no? Y esto, porque yo no estaba entonces. Pero bueno, viene de ahí, ¿vale? Por eso se sigue escribiendo con las mayúsculas. Sí que es verdad que ahora se utiliza para... Bueno, se utiliza... A ver, en principio se utiliza para hablar de feministas transexcluyentes, y ya se asocia realmente a casi cualquier persona transodiante, ¿no? En realidad. Ya, o sea, sí, pues eso surgió del feminismo radical en Estados Unidos, pues hubo una escisión, digamos, y surgió una vertiente que rechazaba que las mujeres trans participaran en el feminismo y entonces pues se llamaron TERF, ¿no? Feministas radicales trans excluyentes. Muchas gracias. Eso. Perfecto. Y luego, me comentabas que tu realidad está fuera de muchas normatividades, perdón. ¿Te has sentido excluida o rechazada o así como que sabes que te están viendo feo, como decimos por acá en México? O sea, como que no te aceptan en algún grupo. Bueno, como te he dicho, todas estas normatividades llevan su armario correspondiente y entonces pues son cosas que también expones donde y cuándo crees que puede ser seguro. Aquí cada cual hace también lo que puede, ¿no? O sea, hay gente que rompe todos los armarios, hay gente que no. Yo también lo de los armarios me es un poco extraño porque me parece que
es un poco brusco el tener que explicarle a la gente todos los aspectos de mi vida que le pueden sorprender. Me parece un poco también forzar innecesariamente. Entonces, quiero decir que yo no hablo de cosas que no vienen a cuento con quien no necesito que lo sepas, ¿no? Sí, Mario, un seguidor, Mapu Gabalera, nos dice: muchas personas autistas lo viven y pasa mucho, por desgracia. Por eso, la comunidad autista tiene la oportunidad de dar ejemplo con la aceptación social. Déjame platicarte, Blanca. Antes de nuestra conversación, yo me puse a estudiar un poco más porque sentía, o sea, estaba totalmente ajena y perdida. Bueno, y todavía me siento un poco así. Y leí que la variabilidad de género en las personas nacidas mujeres autistas se daba entre un 22 y 33%, lo que se me hace altísimo. Esto es, estamos hablando que 20 a 33 personas de cada 100 mujeres autistas pueden estar con esta variabilidad de género. Se me hizo bueno, dentro de nuestra minoría se me hace un número importante. Por eso se me hace todavía más importante visibilizarlo. Y la otra es que en los hombres, perdón, no en los hombres, en los nacidos hombres que son autistas también, el número es menor, es de entre 8 a 22%. Y esto, bueno, la fuente se las voy a poner aquí abajo, es de Winter, es 2017, o sea, estamos hablando de estudios súper recientes, de hace apenas 4 años. Y Bejerot de 2014 y George and Stokes de 2017, o sea, ambos estudios, bueno, perdón, estos 3 estudios, 2014-2017, o sea, muy, muy recientes. Y pues por eso se me hace tan importante escuchar a una persona preparada como tú, que es médica, o sea, que tienes estudios universitarios y que puedes hablar de esto, porque cuando sabemos que somos diferentes y vemos que hay alguien más diferente, te sientes, por ejemplo, en mi caso, menos sola. O sea, yo me siento que, bueno, no soy la única rara, o sea, hay otras personas que quiero muchísimo en la comunidad autista que son como yo. Sí, a mí esos datos, bueno, no esos en concreto, pero similares también me sorprendieron mucho. O sea, no hace falta haber estudiado nada para verlo, ¿no? O sea, no pasa nada, que no hace falta que lo cuente yo porque haya estudiado ni nada, porque realmente cualquier persona que esté fuera de estos marcos sociales tan rígidos, en los que el autismo obviamente está fuera de este marco, ¿no? Toda la neurodivergencia está fuera de este marco. Puede contar experiencias y enseñarnos muchísimo. Yo, de hecho, todas las etiquetas, ¿no? O todas estas formas o partes de mi identidad que he tenido que ir encontrando por mi cuenta, porque no es algo que el mundo nos ofrezca, que nos ponga fácil, ¿no? Lo he podido hacer gracias a que he podido conectar con gente, sobre todo por Twitter, con la que me ha ido contando, bueno, o que he ido pudiendo ver experiencias de otras personas y ver que había, pues que ahí sí encontraba gente que estaba pasando, que estaba entendiendo las cosas un poco como yo las veía, ¿no? Ahí es donde yo podía conectar o encontrar referentes. Y realmente es mucho más fácil encontrar personas que no vayan a tener formación académica o que no vayan a tener unas condiciones de vida a lo mejor muy acomodadas, porque realmente todas estas discriminaciones que tenemos al fin y al cabo, todas estas dificultades que nos pone el mundo, también nos dificultan poder formarnos y poder tener acceso a, pues no sé, ¿no? A una condición social más de mayor credibilidad, a lo mejor, ¿no? Parece que... Perdón. Dime. Mapu Gabalera, Mario, dice: sí, me pasó y estoy muy feliz.
Fíjate Claro. que esto que dices, Blanca, de Twitter, a mí me pasó también. Yo comencé mis redes sociales en Facebook y cuando salió Twitter, yo entré como curioseando y no la entendí. Entonces, no usé mi cuenta como por 2 años. Cuando volví, que me decían, solamente es para famosos y gente así muy importante, o sea, tú no te metas. Y yo, pues no me meto, o sea, yo no soy importante. Bueno, Y entonces cuando entro, no sé cómo me empieza a llegar gente, pues yo creo que por lo que yo publicaba, ves que los algoritmos, me empieza a llegar gente que era afín a mí, por ejemplo, con la cultura, con la poesía, con la pintura. Y yo, qué barbaridad, qué delicioso. Gente que hacía comentarios muy interesantes y yo, wow, y entonces empecé a seguirla. Gente que hablaba de viajes, que tenía sí, un léxico delicioso y yo, wow, seguir. Y de repente, pues estoy hablando, esto fue más o menos como en 2013, yo tengo muy poco de saber que soy autista y ya pues no sabía de autismo, o sea, empiezas a estudiar y aparte dices, es que yo no soy realmente esa persona, pero cuando de pura casualidad veo a una persona autista que hablaba en primera persona, mi querida Aida Trazos, en Twitter, y entonces pues le escribí un mensaje privado y yo así como, oye, yo soy como tú, o tú eres como yo, o algo así, y me mete a una comunidad de autistas que fui la más feliz porque aprendí muchísimo y estaban todos en Twitter, o sea, y entonces ponías el hashtag y así, sí. Un mundo aparte. Sí, la comunidad autista en Twitter es grande, la verdad que sí. Y Y hay gente muy diversa y por eso es muy valioso porque hay gente muy diversa y encuentras experiencias muy interesantes, muy valiosas y a mí sobre todo que llevo muy poquito tiempo sabiendo que soy autista, me sirve mucho porque me hace pensar en cosas que yo todavía no había pensado, porque es verdad que cuando ya te reconoces autista empiezan como a aparecer muchas imágenes, ¿no? Y muchos pensamientos de, entonces esto, empiezas a entender cosas, también porque vas informándote y demás, pero cuando aparece alguien por ahí que dice, oye, ¿también les pasa esto? Y dices, ay, sí, esto también, ¿no? Esto la verdad que sí que reconforta. Sí, Mario te dice, espero haber resultado alguien así en nuestras interacciones. Sí, Mario, o sea, uno aprende del otro, o sea, esto es enriquecedor, esto es como estar peloteando y va para allá y va para acá y vas aprendiendo de todos, eso es como yo siento. Sí, además yo creo que son, la comunidad autista por lo menos, por lo que hasta donde yo la conozco, es muy amable, ¿no? Es muy cuidadosa, no sé si tiene que ver por cómo funcionamos en general o por lo que sea o porque queremos cuidarnos, ¿no? Porque sabemos que necesitamos, o sea, que ya nos lo pone muy difícil el mundo, pero creo que es muy cuidadosa y la verdad es que yo siempre me he sentido muy bien en los grupitos de autistas que estoy y demás, que no conozco a nadie realmente porque son todos formados así a través de redes o grupos de Telegram, de WhatsApp, cosas así, pero la verdad es que sí que yo por lo menos los siento como seguros, ¿no? Como espacios seguros. También, por ejemplo, como lo que comentabas antes del estudio, que yo estoy también en algunos grupos de personas no binarias y en uno de ellos, que hay mucha gente, hay más de 100 personas, sí, cuando yo descubrí un dato parecido a este que has dado, lo que yo encontré, o alguien me lo comentó, es que entre las personas autistas, en torno al 70% no somos cis aloheteros, ¿no? O sea, no estamos en las normatividades de identidad de género y de relación afectivo-sexual, este tipo de ámbitos, ¿vale? Y me chocó mucho, porque un 70% me pareció muchísimo. Hay que tener en cuenta que hablamos no solo de cis o trans o hetero, gay, lesbiana, todas estas cosas, sino que incluye mucho más. Es cualquier espacio queer
la sexualidad, que se puede ser hetero y asexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un montón ahí de un abanico muy grande y a mí me parece un dato muy llamativo y lo compartí en el grupo, en este grupo que te comento de personas no binarias, y la gente, aparte de que en ese grupo hay muchas personas autistas y neurodivergentes, pero la gente no le sorprendió nada. Me chocó también mucho porque había, bueno, en parte porque había mucha gente que ya conocía ese tipo de datos, pero me gustó mucho porque alguien dijo algo como, claro, es que si una persona autista de este grupo de no binarias me dijo algo como, claro, es que si percibimos las cosas de manera diferente, ¿por qué el género íbamos a percibirlo de manera normal y corriente, ¿no? O sea, siendo que es algo tan subjetivo o es algo tan poco concreto, ¿no? El género es una cosa absolutamente intangible y probablemente súper personal. Entonces, claro, era un territorio perfecto para la divergencia del cerebro autista por ahí, yo creo. Claro. Fíjate que tengo una amiga no binaria que platicó una experiencia que fue con el psiquiatra, apenas estaba con esto de que la acababan de diagnosticar como autista, y entonces le dijo al psiquiatra que él, ¿cómo diría yo? Como ella era no binaria. Depende de qué pronombres utilice o si... Ella dice que es indistinto, que a veces siente ella, a veces ello, o sea, que a ella no le importa, o sea, así. Y vale. Que el psiquiatra le decía que era muy joven y que su mente todavía no había, o sea, que estaba como confundida. Y decía, no estoy ningún confundida, o sea, le dio una cátedra de qué significaba, o sea, me habló mucho de la poca preparación que se han tomado estas personas profesionales, no solamente para el autismo, sino para estos otros temas. Sí, porque fíjate, nunca se pone en duda que una persona, o sea, no hay edad, no hay edad mínima para poder reconocerte heterosexual, ni que tu género sea congruente con el que te asignaron al nacer. Para eso no hay problema. Ya, desde que empiezas a hablar ya te dicen que si tienes novio o novia o lo que te toque, ¿no? Y si con 5 años dices que eres una niña, nadie dice, no, que eres muy joven para saberlo, no digas eso. O sea, nadie pone en cuestión la edad en la que una persona que cumple la norma expresa que cumple la norma. Pero sí, esto pasa también con la neurodivergencia. Hay neurodivergencias a las que se le niega el acceso o tratamientos específicos relacionados con la identidad de género, o con la disforia, o con cosas así, porque se considera que esa condición divergente o neurodivergente le incapacita para poder entender su propio género o cuál sería su propia identidad. Y también pasa, también se denuncia mucho con el rechazo a los tratamientos hormonales y demás de las personas trans, ¿no? Que se dice que tienen que hacer un seguimiento médico para confirmar que de verdad su identidad es la que dicen y no otra, pero nunca se pone en cuestión cuando una persona expresa que su identidad es la que le han dicho que es. Ahí todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo es suficientemente maduro, adulto y todo. O sea, no hay problema nunca. Tengo una amiga trans que vivió toda su vida como hombre y ahora está en concursos de belleza. Yo la apoyo con mis accesorios. Cambió de nombre, hizo las operaciones de cambio de sexo y ahora está como activista de las personas trans, que a mí se me hace súper valioso. Y ella me dice que ella siempre supo que no era hombre, o sea, dice, yo vivía en el cuerpo equivocado. Y bueno, ahora es la mujer más guapa del mundo, ya sabes, un estaturón, cuerpazazo, se maquilla precioso,
un pelazo precioso. Se me hace muy padre que haya tenido, porque a mí también se me hace de valor, o sea, que haya tenido el valor de lograr todos sus sueños en este aspecto. Alida, bienvenida, dice, ya llegué, una seguidora. Oye, Blanca, unas dudas en cuanto a, ¿cómo se llama? Como a palabras que probablemente puedan ayudar a quienes están viendo qué significan. Una es, mencionaste queer, la otra es disforia y creo que ya. Bueno, a ver, bueno, queer es una palabra también anglosajona que, bueno, no sé exactamente, creo que probablemente surgiría también en Estados Unidos. Yo no sé mucho inglés, pero creo que significa raro o algo así, ¿vale? Era un insulto con el que insultaban y acosaban a la gente, pues no sé, en aquellos años pues sería gente gay o mujeres masculinas, cualquier tipo de persona que se salía del estereotipo heterosexual estándar de la América de Estados Unidos de aquel momento, ¿no? Okay. Y entonces es un insulto, no sé exactamente lo que significa, es como raro, algo así. Entonces, hubo un momento en el que la comunidad LGTB, no sé exactamente, se reapropió ese insulto para denominarse, ¿no?, a toda la gente diferente y poder ahí aglutinarse. Esto es en los inicios también, ¿no?, de las luchas LGTB y demás. Y entonces queer se siguió utilizando como también un espacio paraguas para poder ubicar ahí a personas que no terminan de encontrar una etiqueta más concreta, ¿vale? Entonces ya no es como mala palabra, ya es como... Sí, es positivo. De hecho, actualmente LGTB está, o sea, ahora mismo ya se utilizan un montón de letras más, no solo LGTB, porque la comunidad es mucho más extensa, se incluye también la I de intersexual, se incluye la A de asexual, se incluye la Q de queer, que ya te digo, es ese espacio, un margen para que otras personas que no encuentran una etiqueta más concreta puedan entrar ahí, o bien también para quienes creen que que esa etiqueta les identifica de forma adecuada, lo puedan también utilizar como concreta, ¿no?, como etiqueta concreta. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, sería una forma de decir disidente, ¿no? Es una disidencia en el ámbito de las relaciones afectivo-sexuales, sobre todo, y de identidad de género, que están también muy intrincadas ahí. Ok. Y lo de disforia de género, sí, es de género, ¿verdad? Sí, bueno, la disforia es un término técnico, en realidad. Si es de género, la disforia es lo contrario a la euforia, ¿vale? Es un estado de no euforia, diríamos, que puede ser asociado al género o a cualquier otra cosa. Lo que pasa es que, como más comúnmente la conocemos, es como disforia de género, ¿no?, este tándem. Entonces sería eso, la situación en la que sientes disconformidad o que te hace sentir mal de alguna forma alguna parte de tu cuerpo. Puede ser el pelo, puede ser el pecho, puede ser los genitales o cualquier cosa, ¿vale? Y eso es un poco lo que significa. Es sensaciones pues desagradables de mil modos, no lo podría concretar. También es algo que yo, por ejemplo, no tengo disforia, ¿vale?, ni de género ni de otras a lo mejor, pero o por lo menos no lo percibo como tal. Entonces tampoco me quiero meter mucho más en describir cómo es esa vivencia específica de la disforia de género, porque no la conozco como tal y me cuesta un poquito llegar a poder verbalizar algo que pueda ser un poco genuino, ¿no?, de qué es. Pero bueno, iría por ahí. Es lo contrario a la euforia, es la disforia. Perfecto. Y de género, pues es ese malestar asociado a cuestiones que normalmente tienen que ver con la representación física asociada al género, ¿no?, con los estereotipos que se nos imponen y con
las formas de expresarnos y de presentarnos al mundo. Pero bueno, hay gente a la que le da disforia de género, por ejemplo, la utilización de pronombres incorrectos o el mero hecho de, bueno, cualquier cosa de este tipo que le hagan recordar y poner un poco en el juego, sobre la mesa, ese armario en el que está, ¿no? Bueno, pero ya me estoy metiendo a lo mejor en un terreno que de verdad no sé exactamente la disforia cómo opera, y ya te digo que yo no tengo disforia. Qué maravilla, muy bien. Blanca, algo que nos quisieras compartir como alguna conclusión a todos los que nos están ahorita escuchando, cómo podrían obtener más información, cómo pueden, si sienten que tienen o son algo distinto como lo que tú nos comentas, como el no binarismo, la sexualidad o algo, ¿dónde pueden obtener más información o encontrar a personas afines? ¿Qué les sugerirías? Pues sin duda van a poder encontrar gente en Twitter, pero cuidado porque Twitter es un sitio muy hostil también. Entonces, si no se conoce Twitter, cuidado porque, bueno, sobre todo tener esa precaución de que no todo en Twitter es bueno, ¿vale? La gente dice lo que quiere y eso incluye también cosas que hacen daño. Y después, no sé, sí que me parece que es un valor, creo que es un ejercicio de introspección que hace falta. O sea, yo le recomendaría a todo el mundo que se revise mucho todo el rato, pero claro, eso desde el cerebro autista es muy fácil, ¿no? es algo... pero sí que me parece muy, muy valioso el revisarse, el ver si estamos teniendo una vida que realmente se corresponde con lo que creemos, con lo que sentimos, con lo que pensamos. No hablo a nivel político ni cosas así, que también, os animo a eso también. Pero sobre todo a permitirnos creer que a lo mejor el mundo no es para nosotros. O sea, que a lo mejor estamos tratando de encajar en muchos espacios de la normatividad social y cultural que no terminamos de entender, que no nos satisfacen, que no nos representan, y que nos permitamos creer que eso es posible, porque esa un poco es la llave, ¿no? Porque si no podemos darnos cuenta de que las cosas que hay a nuestro alrededor no chirrían, no nos generan ninguna tensión, pues difícilmente vamos a poder explorar qué más hay, ¿no? A ver, que habrá yo creo que hay en el mundo todavía personas normativas, heteros, cisexuales y todo esto, Pero creo que hay mucha gente, que hay espacios que que le haría bien explorar. O sea, yo conozco gente que me ha dicho, ostras, creo que soy asexual, pero no sé porque esto cómo es, pero y entonces cómo o sea, no sé, ¿no? Muchos espacios que a lo mejor simplemente has visto que funcionas de otra forma y no sabes qué pasa, ¿no? Y entonces, claro, es difícil también ir a buscar una información que no sabes que existe. Si no sabes que existe el no binarismo, que existe algo más allá de ser hombre y mujer, es difícil que busques esa información. Sí. Mario Mapuga Valera dice, ha sido una experiencia maravillosa acercarme a personas de sexualidad disidente. Ya entiendo todo ahora y sé el porqué de sus luchas. Qué bonito, Mario. Muy bien. Sí, ¿sabes qué se me hace? Que, bueno, quizá estoy pensando en una utopía, Blanca, pero que sería importante mencionar esto en las escuelas primarias, en clases de ciencias naturales, de educación sexual y, bueno, con otras ideas de autismo también, ¿no? O sea, de estar descubriendo autistas, pero siento que sería muy valioso, como tú dices, o sea, te dicen que hay hombre y mujer y si tú en tu yo interno no te identificas con eso, pero no existe, entonces, ¿cómo le haces?
Claro, quedas por ahí, vagando por el mundo, haciendo lo que puedes. Sí, los autistas lo sabemos bien, ¿no? O sea, quedas por ahí y no sabes dónde estás ni qué pasa contigo, ¿no? Sí. También es importante y siempre escuchar, o sea, porque a lo mejor no sabes que algo existe, pero si en algún momento llega hasta ti algún tipo de información de algo que no conoces, sobre todo, bueno, siempre intenta escuchar, ¿no? Ver qué es eso, pero por favor, esto sería muy importante, que intentemos que sea información que nos dé gente que tiene esa experiencia, que vive esa experiencia, no críticas de terceras personas, que es lo que más solemos recibir, ¿no? ¿Qué es el autismo según gente que no es autista? Y que además le parece que eso es mal, ¿no? Este tipo de fuentes son las más frecuentes o las más accesibles. Es muy fácil encontrar críticas desde personas que no pertenecen a lo que están criticando. Esto es lo que más hay. Entonces, cuidado con eso, intentemos siempre buscar información de quien sí vive esa experiencia y si puede ser todo este tipo de cosas muy identitarias. Yo creo que es importante no quedarnos solo con una persona, porque también mi experiencia y la tuya no va a ser la misma y a lo mejor cosas que para ti son muy importantes yo ni siquiera he reparado en ellas, ¿no? Y entonces que podamos, si queremos buscar información sobre cualquiera de estas cosas que son muy personales, y lo es el autismo y lo es la diversidad afectivo-sexual y lo es todo este tipo de cosas, que intentemos escuchar a cuantas más personas mejor, porque podremos entender mejor qué es lo que, a qué se refiere esa gente con esas experiencias diferentes a las nuestras, que a lo mejor ni podemos entenderlas, pero al menos ver qué necesitan y de qué manera o qué dificultades les estamos poniendo en la vida. Porque sobre todo yo creo, cuando tratamos de informarnos sobre una realidad que no es nuestra, creo que el objetivo debería ser poder facilitar a esas personas un poquito la vida, ¿no? La existencia, y que pasa por tratar de evitar los gestos o las actitudes que estemos haciendo hacia esa gente que les haga daño de alguna forma, ¿no? Esto, por ejemplo, que tú decías al principio, que al final has conseguido, que me has nombrado en neutro, ¿no? Creo que lo has hecho incluso mejor que yo, que he hablado en masculino. Pero bueno, eso, ¿no? Tratar de, no sé en qué consiste el no binarismo, pero bueno, si me pide esto, yo eso lo hago, ¿no? Porque es un espacio de seguridad que necesita estas personas. A mí pues se me hace como cariño y respeto. Si tú me pides que me comunique de cierta manera, pero además tú fuiste extremadamente comprensiva conmigo. Me dijiste, si te equivocas, no te preocupes. Entonces a mí eso se me hizo como un muy bonito detalle. Claro, hombre, solo faltaría. Muchas no, gracias. Además se nota cuando alguien comete un error o cuando alguien no tiene interés, eso lo sabemos detectar, ¿no? Sí, hombre, yo sé que a ti te interesaba el tema y que... Me ha encantado platicar contigo y estoy segura que mis seguidores aprendieron muchísimo y te agradezco mucho tu tiempo, tu esfuerzo, todo lo que pasaste para llegar aquí por todos los problemas técnicos que sabíamos que hubo, y yo decía, cálmate, no va a pasar nada, si no se puede, pues no se puede y ya, pero sí se pudo, me alegra muchísimo. Sí, no se pudo con la otra cuenta, pero bueno. Muchas gracias. ¿Algo que les quieras decir para despedirnos? Ay, hola, mi querida Fran. Bienvenida de Perú. Saludos desde Perú. ¿Algo que nos quieras dejar de último? Pues no sé. Nada, gracias a ti por charlar un rato, que realmente fue a raíz de una interacción casual en Twitter, ¿no? Que surgió esta charla, este directo, y gracias por el interés, por interesarte, por dar un poco voz a estas cosas que la verdad que se conocen poquito y que están ahí, Y, muchas gracias, Blanca. Besitos hasta España, bye. Adiós.